Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este subpodcast Voces en Rebeldía, realizado por la CEI Mujer y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. El día de hoy vamos a abordar el tema de el mandato de masculinidad. Para ello nos acompaña el maestro José Daniel Marín Mercado. Es un gusto tenerte con nosotras. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en este tu podcast. Sé que eres el fundador y el presidente de Responde Diversidad AC. Estoy en lo correcto. Claro que sí, pues maestra Vero, agradecerte mucho la invitación, agradecer también a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres la oportunidad de compartir tanto experiencias como ideas que tenemos en torno a la cuestión de la masculinidad. Agradezco mucho poder coincidir acá contigo en un espacio distinto y sobre todo de la oportunidad de intercambiar ideas y pensamientos en torno a esta cuestión identitaria de la masculinidad. Y sí, efectivamente, soy fundador de Responde Diversidad. Es una organización civil sin fines de lucro que brinda acompañamiento a víctimas de violencia y discriminación. Promovemos y defendemos derechos humanos de personas que somos parte de las poblaciones LGBTIQ+. Y me encuentro aquí a la disposición de poder compartirte todas estas experiencias que hemos tenido de lo que reflexionamos sobre la masculinidad, pensando en que luego se piensa que los hombres que somos parte de la diversidad, ¿no? Hombres gays, bisexuales, hombres trans, ¿qué podríamos decir de la masculinidad, ¿no? Cuando se nos mira como dentro de una disidencia y que tenemos experiencias que también pueden ayudar mucho a reflexionar esta cuestión de los mandatos de la masculinidad. Pero pues aquí estoy a la orden para podernos escuchar, maestra Vero, agradecerte mucho. Gracias. Daniel, ¿por qué consideras importante hablar de este tema de las masculinidades, del mandato de la masculinidad, en un podcast como este, Voces en Rebeldía, en un podcast con temas que abordamos en el feminismo, desde esta lucha, desde estos movimientos, me gustaría escuchar tu opinión al respecto? ¿Por qué consideras importante que lo abordemos? Maestra Vero, yo pensaría como primordialmente que estamos ante un escenario en el que es complicado la transformación de la vida cotidiana, ¿no? Hace tiempo platicábamos entre algunas personas activistas y defensoras de los derechos humanos que escuchábamos a otra mujer que se dedica a la defensa de los derechos hablar sobre cómo se construyen diferentes capas de semblantes, ¿no? Ella estaba viviendo una experiencia de violencia de género y le costaba trabajo nombrarla, que en ese acuerpamiento entre liderazgos, activistas, defensores, decía ella, debo de reconocer que estoy viviendo violencia de género y que ya esta segunda capa de la defensa de los derechos, de que soy una mujer empoderada, de que he hecho lo posible por sensibilizarme, pues me siento atrapada, y reflexionábamos con ella de que pareciera entonces que el empoderamiento resulta ser pues un segundo closet para que las mujeres no puedan seguir nombrando que viven violencia, que viven discriminación. Uh-huh. Y ante ello era el poder reflexionar en conjunto con ella y con otras personas cómo lo público ha sido transversalizado con la perspectiva de género, se ha sensibilizado sobre las violencias que viven las mujeres y otros géneros e identidades y orientaciones, pero que pareciera que se ha concernido como diplomáticamente, ¿no? Pareciera que entonces en lo público ya no hay que agredir a las mujeres, ya no hay que hablar mal de las mujeres, porque ante un escenario así, pues estaría la opinión pública, el señalamiento. Pero dentro de la transformación cotidiana, es decir, el escenario de la casa, sigue siendo algo complicado de poder transformar y donde creo que es muy importante seguir hablando de que los hombres tenemos que desasir conductas y comportamientos que siguen de manera sistemática y estructural generando violencias hacia las mujeres y que cada quien en distintos niveles, en distintos escenarios, pero creo que tenemos que seguir hablando de un tema en el cual tenemos que generar que los hombres escuchemos, reconozcamos las violencias, nuestra coparticipación en esa estructuración de la violencia que impide que las mujeres puedan tener una
un acceso a una vida libre de violencia y por ende puedan tener presencia en los escenarios públicos, comunitarios, sociales, donde como activistas y defensores hemos visto la ausencia de las mujeres, ¿no? Nos dedicamos a veces en la asociación y otros colectivos a incentivar la participación política en la opinión pública, en asuntos públicos, en escenarios comunitarios y de participación ciudadana de las mujeres, y vemos que no llegan, ¿no? Y ante esa circunstancia nos decíamos, es que las mujeres no quieren. Y a lo mejor pudiera parecer como la respuesta más sencilla, más reduccionista, pero cuando pensamos en lo complejo que hay para una mujer deshacer las labores del hogar, las del cuidado, las de sostener la economía, pues entonces dice, pues claro que no van a estar presentes aquí si todavía no hay una estructura que les permita poder deshacer esos escenarios donde ya tienen como muy internalizado su rol y su participación, como para esperarles en procesos mucho más complejos, ¿no? De participación ciudadana o procesos formativos en tema de los derechos humanos, en concientizar sobre la violencia de género. Entonces, entre más sigamos hablando, ya no solo desde las voces de las propias mujeres, porque pareciera que entonces son ellas las únicas que identifican una problemática y son las que salen a las calles, lo señalan, transgreden el escenario público, el de la arquitectura, y pareciera que son esas mujeres histéricas, locas, que cargan con ese estigma de dar una mala imagen para el movimiento de las mujeres, cuando no estamos entendiendo de facto y de fondo que tiene que ver con una desesperación, ¿no? 11 mujeres son asesinadas todos los días. Esta prevalencia de la violencia de género. Alarmante. Entonces, ante estas circunstancias implica que hablemos sobre masculinidad para entender la coparticipación y la responsabilidad que los hombres estamos teniendo en la permanencia de la violencia de género y de la violencia hacia las mujeres, ¿no? No solo un escenario de que sea hacia las mujeres, sino que ya luego es en contra de ellas, con tal de quitarles la posibilidad de estar en escenarios públicos, comunitarios, sociales, políticos, donde pareciera que las mujeres ya están arribando con mayor presencia, pero que se vuelve insostenible ante un escenario de la vida cotidiana donde tienen que seguir teniendo esas responsabilidades, ¿no? Yo recuerdo mucho un ejemplo así como de la vida cotidiana, de esos intentos que los hombres tenemos de transformarla, que yo, en mi casa somos varias personas, ¿no? Mi mamá tuvo varios hijos e hijas y pues en la cena somos bastantes personas, ¿no? Cuando cenamos. Y yo en mi intento de transformar la vida cotidiana, pues yo lavaba mi platito, ¿no? Y me lo llevaba. Y yo decía, pues bueno, las demás tendrán que aprender pues a hacerse cargo de su plato, lavarlo y llevarlo, ¿no? Y entonces yo hacía eso y yo veía como que mis hermanos como y hermanas como que no entendían la dinámica de hagámonos responsables de manera individual. Y un día mi mamá me dijo, si tú me quieres ayudar, espérate a que todos y todas terminen y lava todo. Porque es muy sencillo hacerte cargo de lo tuyo. Pero entonces, ¿por qué no tratas de entender que en este sistema a mí no me enseñaron a lavar uno? Sí, cuando los demás le dejaban ahí los trastes y demás, cuando todos ¿verdad? los demás dejaban los trastes y me dices que no me ayuda, tu propuesta no me ayuda. Que en este deseo de hacer un cambio, de generar una transformación, tú pones tu granito de arena, pero se necesita que todo el sistema familiar ponga lo suyo. Y entonces es cuando hablas de corresponsabilidad. Sí, de la coparticipación, de la corresponsabilidad, de la acción que implica la responsabilidad del acto, que muchas veces los hombres no lo reflexionamos como a conciencia, ¿no? En ese actuar. Oye, perdón que te interrumpa, claro, dices, muchas veces los hombres no lo pensamos. Yo me atrevo a decir, Daniel, que ni siquiera lo piensan. O sea, yo me atrevo a decir que los hombres no se atreven a hacer una pausa a veces, ya ni siquiera para atenderse algo, no sé, el hambre les anda. Yo veo en el transporte público a los conductores y demás, ¿no? Pero entonces, ¿cómo si no se atienden a sí mismos, cómo van a cuidar a otras personas que descienden de ellos? Y este mandato masculino, este mandato de ser hombre, de que tú eres el hombre de la familia y compórtate como hombre, ¿cómo surge este mandato masculino? Sí, y fíjate que desde que me habías hecho la invitación y que utilizaste la palabra mandato de la masculinidad,
Yo lo comprendía desde las palabras que implica el cómo vamos internalizando dentro de este constructo de identidad masculina Sí. los comportamientos que nos van a adherir a ese grupo, ¿no? Y Sí, pensando que nacemos hombres y mujeres así libres, inocentes, ¿no? Ujú. Pero entonces el mandato se va construyendo, Sí, yo soy de los que cree una que esto se va construcción a social. construir, aparte de ser una construcción social, creo que también cuesta trabajo el poder identificar que también, además de que son constructos sociales y culturales que están ahí para asirlos y decir forman parte de mi identidad, pues también tienen juegos seductores muy interesantes, ¿no? ¿A quién no le gusta dominar, controlar, manipular, Tener el tener el poder. poder? Y ante eso es muy complejo poderlo desasir una vez que ya sabes como esa situación de ¿Cómo privilegio, vas a ¿no? soltar el privilegio, Y verdad? cómo Sí. desasir el privilegio en un sentido de que ya no vas a tener la misma interlocución y el lugar de donde emerge tu poder. Y eso es como muy sencillo porque implica hacernos responsables y coparticipar en tareas que siempre nos han parecido denigrantes. Y eso Y tiene que ver con un entonces, poco con la actitud del hombre despreciativa hacia las si se mujeres. va aprendiendo poco a poco en el desarrollo, en la vida, ¿cómo lo aprendemos? O sea, ¿cómo se le enseña a un hombre a que tiene que ser hombre? Eh, con el comportamiento, con las actitudes, con las palabras, en esta lucha. Yo veo que los hombres están en una constante lucha consigo mismos. Sí, y aparte de una lucha, una confrontación, ¿no? Ejercicios de Ándale. rivalidad, de competencia, y sobre todo que no se nos permite, y creo que por otro lado es esta cuestión de la restricción emocional, ¿no? De no contar lo que sentimos, apalabrarlo, sentirlo, el poder señalar y darnos la oportunidad de tocar la vulnerabilidad de los sentimientos que nos parecen, que nos ponen en colisión o controversia con otras personas, que es esta parte del silenciado siempre desde la construcción de decir lo que sentimos plenamente. Y me recordaba mucho la experiencia de un amigo que asemeja mucho la cuestión como de la masculinidad, que él tiene diabetes diagnosticada y que él tenía que trabajar y esa vez tenía el azúcar muy elevada, que casi le iba a dar un coma diabético. Y decía que era más importante poder trabajar porque le iban a descontar y el que les descontaran implicaba una menor percepción laboral, porque faltar una vez implicaba que solo recibiera el salario base, que no le dieran comisiones. Y ante eso él dijo, pues a mí me valía que me iba a dar un coma diabético, yo lo que quería era cumplir mi horario laboral. Y me dice, Dani, después de salir de ese momento tan difícil, pues me fui a hospitalización, pero fue hasta que salió de su horario laboral. O sea, ponen en riesgo su vida Exacto. también para demostrar que no soy hombre, soy macho y cumplo, Sí, y que ¿no? luego Y cuando demuestro, o sea, en ese demostrar está también concernido esto de lo que es el mandato, porque pareciera que luego los hombres tenemos, además de mucha dificultad de poder decir lo que sentimos, de apalabrarlo, de señalarlo, de tocarlo, hay como ese tabú de decir es que si toco mis emociones, pues entonces voy a devenir en un caos. Entonces pareciera que los hombres estamos en esa racionalidad, en ese ordenamiento de sentimientos, de evitar el porque caos, cómo de la se van a ver certidumbre. mm, mostrar cierta debilidad, cierta vulnerabilidad, entonces sería no cumplir con ese mandato de masculinidad y entonces sería verte más aproximado a lo femenino, Ujú. ¿no? Y lo femenino es subordinado. Es inferior, es subalterno, es despreciable y que luego en esas internalizaciones que hacemos que mencionábamos hace un momento, ¿no? Es parte de la construcción de cada sujeto, que bien puede ser tanto consciente como inconsciente, comportamientos que vamos identificando de papá, de mamá y que pues podemos asociarlos a cierto machismo, a ciertas actitudes que reflejan la cuestión como del patriarcado o de la denigración a las mujeres. Pero yo he visto luego como en una constante en este trabajo, porque desde la organización y desde otras colectivas hemos estado pues incentivando reflexiones sobre la masculinidad, desde la disidencia, desde otras identidades que se alejan un poquito de la heterosexualidad o de la construcción del género con base a el sexo percibido al nacer
Y es que nos hemos percatado que los hombres pareciera que siempre estamos en esa situación de adelantarnos al riesgo, de estar sometidos a las cuestiones de riesgo y que nos pueden llevar a la pérdida de la salud, de la estabilidad emocional, e incluso tiene que ver luego con muchas compulsiones relacionadas con nuestra propia sexualidad, ¿no? Este pensamiento hipersexualizado de querer ver y tener sexo todo el tiempo que se pueda y con muchas modalidades y Que volvemos que eso prácticas. también es construido, ¿no? Eso Sí, no es claro. natural, eso no, no es como pasa en las películas, ni Ujú, mucho menos. eh, pero ¿por qué no se hace el espacio? ¿Para qué le sirve al hombre no hacerse el espacio para deconstruir, para analizar, para ver que el patriarcado, todo este sistema, le perjudica a sí mismo? O sea, no a nosotras las mujeres directamente nos ujú, vemos afectadas y cuántas mujeres, tú mencionabas cifras, ¿no? Pierden la vida en el día a día ujú, por la violencia. Pero la violencia es el hombre en este mandato hacia el propio hombre, ujú. ¿no? ¿Y para qué sirve no darse tiempo para analizar, para deconstruir, para pensar al respecto? ¿Qué puede hacer alguien que diga, a ver, esto que estoy sintiendo no me gusta, yo no quiero estar en competencia con mi compadre todos los Ujú. días, ¿no? O no quiero estarle demostrando al jefe que soy el chingón. Eh, ¿Qué puede hacer? Sí, y fíjate que vuelvo a tocar el tema del mandato ante esta pregunta que me haces de qué se puede hacer, porque al final, si pensamos como en un mandato, luego a mí se me viene a la cabeza esta cuestión como del mandado, ¿no? El mandado, vas y traes algo que te piden, ¿no? Y que luego esas son voces que no te representan en realidad, sino que tienen que ver con indicaciones desde genealogías de padres y madres que han sido educadas así constantemente en esas cuestiones, ¿no? Y lo escuchamos mucho en casa, ¿no? Los hombres tienen que hacer estas actividades y las mujeres tienen que hacer estas otras, ¿no? Y que de ahí haya como luego muchas personas alienadas en esa distribución de las tareas y los roles en casa, que se vuelven tan rígidos y no son capaces de poder transformarse en otra cosa, que es lo que siempre les hemos dicho en los grupos de hombres que hemos podido como facilitar, que también caemos en una propia estigmatización de la masculinidad, cuando ya creemos que no podemos cambiar como hombres y que eso implica de, pues, si es que siempre he sido así y no he podido aprender otra forma, ¿no? Y yo comparto un ejemplo así breve de cómo podemos transformarlo. Digo, yo no soy quien para poder decir cómo transformar la identidad, pero sí para poder al menos construir las condiciones de posibilidad para comenzar a cuestionarlo, ¿no? Y eso es preguntarse el por qué soy quien soy, y eso que yo soy, siempre hay alguien que está sufriendo por esa forma. Y que más allá de que eso cuestione que tu personalidad, que tu identidad, es la apertura a poder saber qué de mí al otro le lastima o a la otra le lastima. Que es la parte en la que los hombres, el primer paso para poder generar una transformación es la escucha. La escucha sin tomárnoslo a personal, porque inmediatamente surge nuestra identidad, a defender lo que somos. Y me recuerda mucho un taller que dimos hace algunos meses a un grupo de hombres en una institución que inmediatamente cuando nos empiezan a señalar las responsabilidades que hemos tenido, pues reaccionamos defendiéndonos, ¿no? Así como diciendo, es que yo he sido un hombre diferente porque yo sí protejo a mi pareja, o soy un hombre diferente porque yo sí escucho a las mujeres, o soy un hombre diferente porque yo sí utilizo el lenguaje incluyente de las y los, reconociendo que también hay subjetividades femeninas o hay mujeres en este escenario. Y luego decíamos qué tan eficaz y eficiente puede ser eso cuando al principio decía, la transformación de la vida cotidiana casi no sucede eso. Tú puedes encontrar mujeres que Ujú. todavía dicen no porque mi pareja todavía me dice que yo soy la que tengo que estar en casa lavando y cuidando a los La hijos y las responsable hijas. de la comida, los uniformes, Exactamente, o sea, por mucho que a lo las mejor tareas. podamos tener como algunos pivotes o puntales con los cuales los hombres hemos generado como ciertas transformaciones, aún hay un largo recorrido porque durante muchos años internalizamos que las labores de la casa, las labores del cuidado, las labores de la sostenibilidad, pues solo le competen a las mujeres y solo las mujeres lo saben, ¿no? Por ejemplo, una familia que una persona cae enferma
inmediatamente la organización inconsciente de la familia es las mujeres tienen que quedarse en el cuidado, ¿no? Y los hombres tienen que seguir trabajando, mientras las mujeres tienen que ver la posibilidad de cumplir con su trabajo, cumplir con las cuestiones del De hogar los y aparte cuidados. el cuidado de la persona, por ejemplo, que está hospitalizada, ¿no? Y en esa Cierto. distribución yo lo que he observado es que el primer punto, aparte de compartir, que es tener una escucha activa y una escucha en la que no nos responsabilicemos como de, o más bien no sentirnos porque nos señalan como hombres que hemos cometido algunos actos que han lacerado la dignidad de una persona. Porque yo escuchaba mucho que luego las mujeres, que luego nos ha parecido eso una reacción común, que hemos visto a las mujeres en escenarios de toma de decisión, de la política. Eso ha fragmentado y puesto en crisis nuestra identidad cuando creíamos que eran las cosas que nos definían como hombres, porque siempre hemos construido nuestra identidad en oposición a lo femenino. Es decir, ¿qué son las mujeres? Pues las mujeres son emocionales, se dedican al cuidado, que son dependientes, emocionales. Y si no somos eso, pues los hombres tenemos que ser todo lo contrario de eso. ¿Y qué pasa cuando tocamos la vulnerabilidad? Hombres sensibles, hombres que tenemos la capacidad de hacer el cuidado, de estar en casa, de querer apoyar, pues entonces deviene como en esta crisis de la identidad, donde pareciera que los hombres sentimos que ya no tenemos una valía y esa valía tratamos de conectarla diciendo es que sí reconocemos a las mujeres. Y más allá de que el reconocimiento sea de reconocer a las mujeres, vaya la redundancia, es más bien de poder deshacer las prácticas que siguen haciendo que permanezca la violencia y no solo pensando en la violencia física, sino otras formas de violencia, ¿no? Como la económica, la patrimonial, la psicológica, donde no hemos garantizado las condiciones para que las mujeres puedan estar en otros escenarios, sino que nos hemos convertido como en esos celadores de estas celdas, donde estamos asegurándonos que las mujeres permanezcan ahí y decidimos cuándo salen y decidimos cuándo entran, según a contentillo de cómo está nuestra situación emocional de desfragmentación de Entonces, la hacer las identidad. cosas diferentes implicaría escucharse a sí mismos, Sí, que es sí, el analizarse, aprendizaje. ajá. El aprendizaje, en conclusión un poco también, que creo que nos lo brindan el movimiento de las mujeres, es que no solo es la escucha de aquellas personas a quienes presuntamente les hemos lacerado su dignidad, sino de la escucha entre nosotros, los hombres, para poder ir viendo esas capacidades de organización. Porque yo de algo que he aprendido mucho en casa y de otros espacios donde he escuchado experiencias, es que las que saben organizar son las mujeres. Es que de hecho hablar de masculinidades es gracias a los movimientos feministas también, Exactamente. ¿no? Abordar este tema, el mandato de la masculinidad y analizarlo y ver dónde surge, cómo es que el papá desde muy temprana edad al niño ya le está diciendo, ¿no? No lloras porque eres un hombre Y y si lloras te los voy a dar juguetes otro más y fuerte. generando ya esos estereotipos de Ujú. género, ¿no? Sí, si regresas y me dices que tu amigo te agarró, pues yo te voy a dar una tunda más fuerte, como tú lo Sí, y mencionas. que en esa parte de la responsabilidad, que es lo que permite como manifestar como las habilidades que podemos ir desarrollando para poder desarticular violencias contra las mujeres, yo sí lo priorizo primero desarticular la violencia contra las mujeres, para luego pensar en las violencias que hacemos entre los hombres, ¿no? Porque al final luego están como estos juegos muy perversos entre hombres que nos toleramos las violencias, nos perdonamos las violencias, mientras Y eso es interesante, como ahorita en que ese lo sistema de mencionas, complicidad. sí, esa hermandad que se Ujú. genera, o sea, eh, Rita Segato lo menciona como la masculinidad como una corpor, Corporativismo, ¿no? ándale, sí, Ujú. que se da entre los hombres y entonces surge esa cofradía, surge esa hermandad, surge esa eh, Lealtad. lealtad. Tributación incluso de tributar, o sea, somos tributo y hacemos tributo de ese sistema de alienación de la masculinidad, donde pues sí luego vemos reflejado que en esa necesidad de transformación hay que hacerse responsables de ello, ¿no? Y que cuesta trabajo porque nos genera como un dolor, en lo personal a mí, reconocer las violencias que he ejercido hacia mujeres, contra otros hombres, contra mí mismo, pues sí genera un pesar porque hay que
tocar la culpa, ¿no? La culpa no en el sentido del estigma, sino la culpa en el sentido de que generé un daño, no me di cuenta, no fue mi intención y está la posibilidad de transformarlo, pero que luego no tengo los recursos porque también estoy silenciado. Y en ese silenciamiento no recurro a otras personas porque siento el estigma de que, pues bueno, ya soy un hombre, no puedo cambiar, tengo que ser esta persona que ya devine así, cuando el potencial transformador pues está en que podamos seguir escuchando, tomar en cuenta el dolor de la otra persona para resarcir, reparar, tratar de sostener esa responsabilidad. Había visto un meme de redes sociales de un papá que está lavando el coche, se escucha que su hija le dice, papá, que le pregunta algo y el papá le responde, ya te dije, métete o te pongo una chinga. Y entonces el meme decía que cuando el karma es instantáneo, la niña de qué tenía la culpa, y el papá se cae del banco donde está lavando el coche, cae, se pega terrible y le dice, ¿ves lo que provocaste? Esto es tu culpa. Esa es la falta de responsabilidad que tenemos Exactamente. en la cuestión de cómo los hombres nos ponemos en riesgo, Exacto. tenemos estos mandatos de masculinidad que siempre nos están Tenemos que atravesando. tienen que estar cumpliendo, ¿no? Con el deber ser Sí, también. y responsabilizamos a las otras personas de quiénes somos, ¿no? Yo, por ejemplo, podría decir, pues yo la educación la recibí de mi papá y mamá, son los responsables de quién soy ahora. Y ponle que sí, pero ya no les puedo pasar la factura en una edad adulta donde yo Donde ya tendría que tienes hacerme, conciencia. Yo yo creo tengo que conciencia. ahí es donde entra el reto, ¿no? Ujú, Generar conciencia de la igualdad de género. Generar ujú. conciencia de que tanto hombres como mujeres, si seguimos en este camino, en este sistema patriarcal, misógino, demás, nos hacemos daño. No Ujú. solamente nos hacen daño a las mujeres, se hacen daño entre ustedes mismos, nos hacemos daño mutuamente, hombres y mujeres, ¿verdad? Oye, ¿qué ventajas tendría el cambio, generar este cambio hacia la igualdad? Ah, Yo pues creo que hemos visto, hemos visto ya, vemos más hombres participando en las labores domésticas sin sin la pena, ¿no? De que si me ve el compadre el mandil, ¿qué va a decir? ujú, ¿No? Ya estás de mandilón, o sea, no, vemos más hombres asumiendo la responsabilidad de decir, oye, pues aquí yo también soy parte de la familia y a ver, yo también voy a hacer esto y yo voy a lavar los trastes o yo voy a cocinar o yo voy a cuidar a los peques y demás. Pero yo creo que todavía nos queda muchísimo más por ver, por qué ventajas identificas tú en el cambio, en la transformación para la igualdad. primero, pues el reconocer la labor de los hombres. Creo que al final somos seres humanos, humanas, y el reconocimiento y el respeto resultan ser elementos muy importantes para poder alimentar simbólicamente esas transformaciones. Y va a sonar como un poquito complicado, pero pues los hombres que están logrando hacer cosas, pareciera que sí, detrás de eso sí hay una necesidad de que sea reconocido, ¿no? No igual a la lucha de las mujeres, pero sí como decir, vas por buen camino, sigue, ¿no? Y esas Mm. partes ayudan mucho como a alimentar simbólicamente las transformaciones porque pues al ser una identidad fragmentada en este visibilizar de las mujeres, de su conquista de sus derechos, pareciera que hay muchos hombres que estamos sentidos, ¿no? Decir, es que sí estamos haciendo cosas, por favor reconózcanlo, ¿no? Y Ujú. luego sí hay como respuestas desde el feminismo Que como exigen muy ese radical que reconocimiento diciendo pues también. reconócete tú, ¿no? Y Sí. entonces como que sí hay una exigencia de decir sí, debe de haber un reconocimiento, pero yo creo que no tanto como desde las mujeres, sino de nuestros pares, ¿no? De decir, oye, pues esos hombres tienen que ser como una admiración, que tienen que permitirme a mí mostrarme que sí es posible transformarse, ¿no? Entonces es poder que los hombres miremos eso y yo veo como un primer aliciente esta transformación de que hay hombres que auténticamente estamos generando las condiciones de posibilidad para que sean las mujeres las que tengan mayor escenario de participación en distintos ámbitos político, comunitario, social, legal.
y que hay hombres que están tratando de desasir los constructos del mandato de la masculinidad para permitirse tocar la vulnerabilidad, no silenciarse, apalabrar con sus parejas, con sus relaciones sociales, el cómo están, el cómo pueden mejorarlas de manera asertiva, renunciando como a las prácticas de violencia sistemática desde sus distintas formas. Entonces veo alicientes muy importantes, avances que se han tenido, pero yo sigo señalando que eso hay que llevarlo a la vida cotidiana. Porque en que el no se escenario quede en el público, discurso, que no se quede nada más en el bla, en bla, lo bla. público. Ajá, no, sino a ver, ¿qué estás haciendo tú Ujú. desde lo individual, desde tu granito de arena, como este ejemplo que nos compartías tú en tu casa de, perdón, yo lavo mi traste, Ujú. ¿no? Y entonces desde ahí, oye, ¿y qué mensaje nos quieres compartir a los hombres que también nos ven, que nos escuchan, ¿no? A las mujeres que nos acompañan y que están con nosotras? Pues mandarles un mensaje a hombres que es posible el que podamos ir eliminando la violencia contra las mujeres, que es posible que podamos entre nosotros generar las condiciones para hablar, porque también ha sido complejo el manejo de la agresión y la agresividad en procesos de mucho conflicto. Encontremos alternativas para manejarlo. Mucho de ello implica apalabrar, hablar con personas especialistas, profesionales, hay organizaciones civiles, hay distintos elementos con los cuales podemos hablar y apalabrar el cómo nos sentimos, y en lugar de desembocar en un acto de violencia, pues busquemos otras alternativas de tramitar esa agresividad, esa agresión, esa violencia a formas socialmente más aceptadas como el arte, el deporte, incluso el apalabrar con las personas, la molestia, el poder darse espacios para gestionar emocionalmente, buscar ayuda profesional. Y a las mujeres, pues que sigan en esa lucha, síganos señalando. Creo que las mujeres tienen el derecho de implicarnos responsabilidades a los hombres por los actos de violencia sistemática que hemos cometido, y los hombres aperturarnos a escucharlo. Que así sea. Uh-huh. Que se rompa el silencio, que hablemos, que compartamos, hombres y mujeres. Agradecemos que nos compartan sus comentarios, sus opiniones, que nos hagan saber al respecto qué piensan y tú qué opinas, ¿sí? Aquí estamos para escucharte, nos interesa conocer tu opinión y agradezco enormemente tu compañía, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Agradezco a todo el equipo del sistema de la responsabilidad que tienen la producción de los podcasts, y sobre todo a ti que nos acompañas y que estás con nosotras. Pásenla bonito. Muchas gracias. Hasta luego.